El otro día vi una película que llevaba mucho tiempo con ganas de verla, pero aún no la había visto, que es La vida de Pi. Y en este vídeo voy a dar mi conclusión, la conclusión que saqué con el mensaje final de la película. Si aún no has visto la película y quieres verla, te recomiendo que veas primero la película y luego este vídeo, ya que te chafaré todo el final. Bueno, yo cuando se estrenó y vi el tráiler, pues quería verla, pero al final pues no fui. Y pensaba que la película, hasta ahora que la he visto, yo antes pensaba que era un poco así filosófica, que te hacía pensar y demás, que tenía un mensaje profundo. Pues mientras estaba viendo la película, pues pensaba que simplemente la película se basaba en el entretenimiento. Era una historia en la cual se hundía el barco y le pasaban unas cosas al protagonista, a Pi, y no le veía ningún fundamento, la verdad. No era como yo pensaba, que iba a ser un poco más filosófica, con un mensaje y demás. Pero al final de la película llevaba razón y el protagonista tiene una conversación por la cual se descubre el mensaje de la película. Pues bien, en lo último de la película, si ya la has visto, cuando está en la camilla del hospital, llegan dos policías, dos individuos de la empresa, y interrogan, digamos, a Pi. Le preguntan qué es lo que había pasado, que cómo se había hundido el barco. Pi le cuenta la primera historia, que es la que sale en la película, narra la historia del tigre, de los animales, pero los policías pues no se creen esa historia y le dicen que le cuenten la verdad. Así que Pi supuestamente se inventa otra historia, un poco más realista, para que los policías pues se crean al menos esa historia. Aunque los dos policías siguen insistiendo y le dicen que ninguna de las dos historias le ha dicho cómo se ha hundido el barco. Bueno, todo esto Pi ya en la actualidad se lo está contando a un amigo en su casa y le está narrando todo lo que ocurrió. Este amigo se da cuenta de que las dos historias que le contó Pi a los policías tenían mucha relación entre ellas y empezó a relacionar los personajes de una historia con la otra. Y al final, por ejemplo, en una historia, la historia real que sale en la película del tigre, pues el tigre en la segunda historia que le encuentran los policías, el tigre sería Pi, la hiena sería uno de los marineros del barco, etc. Pero el amigo le dice que cuál de las historias era real. Pi le contesta que ninguna de las dos historias explican el hundimiento del barco y le pregunta a su amigo que con cuál de las dos historias se quedaría. El amigo le contesta que se quedaría con la primera historia, la historia que sale en la película, ya que es mucho más bonita. A esto Pi le contesta: pues lo mismo pasa con Dios. Bueno, y esta conversación es la que a mí más me gustó de toda la película, es donde se saca el mensaje. Y me gustaría que pusieras tu conclusión abajo para ver si coincidimos, y ahora voy a dar yo mi opinión. Mi conclusión es que la historia real es la segunda que le contó a los policías. La historia no de los animales, sino de la de él en el barco con los dos marineros y su madre. Esta historia es más trágica y por ese trauma, digamos, en la barca, pues él empezó a automentirse y crear una historia dentro de su cabeza, donde la historia era más bonita, iba a una isla maravillosa, donde había animales y demás. Y lo que saco en conclusión, lo que quiere decir el mensaje de la película, es lo que dijo al final. Pi dice que ninguna de las dos historias explican el hecho de por qué se hundió el barco, pero su amigo se queda con la primera, tanto él como su amigo, ya que era mucho más bonita la historia. Yo creo que esto lo han querido reflejar con la realidad, ya que al final, cuando hace la mención lo mismo pasa con Dios, quiere decir que desde siempre nos han contado dos historias: la historia de Dios, de cómo ha creado todo, y la historia, digamos, del Big Bang o de la ciencia. Ambas no explican con exactitud la creación del todo, pero muchas personas prefieren la historia 1, la historia de Dios, ya que es mucho más bonita, tienen más fe y más esperanza en el más allá. Y han hecho esta referencia ya que muchas personas, al igual que Pi, prefieren quedarse en una historia más bonita, ya que ninguna explica el hecho, pero esa pues le hace más feliz, le agrada más. Al final de todo, el mensaje que se saca es este: como dice Pi, ¿con cuál historia quieres quedarte tú? Bueno, pues esto ha sido todo, espero que te haya gustado mi conclusión, y te repito, si coincidimos en esta conclusión que hemos sacado o tienes otra contraria, me gustaría que lo pusieras en los comentarios para ver las opiniones de los demás. Y nada, si no conocías este canal, suscríbete, dale a me gusta y nada, nos vemos en el próximo vídeo.